escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La financiación y la inversión basadas en la economía real son fundamentales para el crecimiento sostenible. En contraste con la especulación financiera, estas prácticas respaldan proyectos tangibles que generan empleo, innovación y desarrollo. Al dirigir recursos hacia sectores productivos como la industria, la agricultura y la infraestructura, se fortalece la base económica de una sociedad. Esto fomenta la estabilidad a largo plazo y reduce la volatilidad financiera. Además, promueve la inclusión económica al proporcionar oportunidades para empresas emergentes y regiones menos desarrolladas. En resumen, podríamos decir que la financiación y la inversión en la economía real son pilares para un crecimiento equitativo y sostenible. Y de todo esto hablaremos hoy con Tomás Corteles, el CEO y fundador de Buecor. Tomás, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Monse. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestra casa. Tomás, para empezar, cuéntanos un poquito qué es Buecor. No sé si lo pronuncio bien. Perfecto. Sí, es Buecor. Y realmente el nombre de Buecor nace de un juego de palabras, ¿no? Es decir, Buecor lleva la diéresis en la E, como que es el origen del origen de la bolsa, de la familia Van den Beurs. Al final, Beurs es bolsa, mercado, y Ecor sería economía real, ¿no? Para nosotros nos identificamos mucho como el mercado de la economía real, ¿no? Si me preguntas un poco qué es Buecor, al final Buecor pues no deja de ser, bueno, es decir, nosotros estamos regulados como proveedores de servicios de financiación participativa. Es una plataforma de crowdlending basada en economía real y sostenible y de impacto, como bien comentabas al principio. Y al final, nuestro único objetivo, y al final basado un poco en nuestro principio de la economía colaborativa, es el poder conectar directamente proyectos con inversores, ¿no? Es decir, con inversores comprometidos, inversores que buscan algo más que una propia rentabilidad, sino que además también buscan el poder colaborar, contribuir, participar directamente en un proyecto, ¿no? Y bueno, sí, a modo de resumen sería una comunidad de inversores y empresas. Desde vuestra plataforma podríamos decir que realizáis dos tipos de servicio, para entendernos, ¿no? Por una parte tenemos la financiación y por otra parte tenemos la inversión. Si hablamos concretamente de la financiación, ¿qué tipo de proyectos podemos financiar a través de Buecor? Vale, es decir, al final nosotros siempre decimos que todo gira en torno al proyecto, ¿no? Es decir, es cierto que evidentemente la parte cuantitativa del modelo de riesgos, de scoring, lo sustenta lo que es la propia compañía, pero queremos poner en valor y queremos dar voz al proyecto, ¿no? Es decir, a diferencia del mercado tradicional, ¿no? Que al final, más que analizar la viabilidad de un proyecto o digamos, la propia finalidad, que siempre todo está mucho más enfocado a los números, al histórico de la compañía. En nuestro caso nos gusta mucho más enfocarlo todo al proyecto, ¿no? Es decir, evidentemente, como te decía, ¿no? Esa parte más cuantitativa la soporta, pero todo gira en torno al proyecto. Es decir, ¿qué tipos de proyectos nos gustan? Pues evidentemente proyectos de economía real, ¿no? Es decir, proyectos que al final, que a lo mejor la propia compañía, pues evidentemente no cumple con todos los criterios ODS frente al cambio climático, pero el proyecto, de alguna forma, como decimos nosotros, son proyectos que apuestan por la teoría del cambio, ¿no? ¿Qué beneficios nos aporta financiar nuestros proyectos a través de Buecor? Yo, es decir, y permíteme que haga un breve resumen histórico, ¿no? Es decir, al final, nosotros cuando empezamos a desarrollar la plataforma, es decir, yo en mi caso y uno de mis socios veníamos de la banca de inversión y de la banca corporativa, todos los proyectos, es decir, al final nosotros nos planteábamos, ¿no? Es decir, está el mercado de deuda alternativa, el mercado de deuda para las grandes compañías. Al final existe un mercado donde las grandes compañías pueden colocar o pueden emitir a través de bonos, obligaciones o determinados pagarés. Pero es cierto que para pequeñas y medianas empresas no existe ese mercado, ¿no? No existe un mercado, una vía alternativa de financiación donde puedan también el poder colocar o poderse financiarse a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, ante esa tesitura nos planteamos, ¿no? Oye, ¿por qué no
Es decir, del mismo modo, porque y siempre decimos, al final, si yo cojo el balance de una compañía cotizada, hay un mix de deuda. Hay un mix de deuda de mercado tradicional bancaria y hay otro porcentaje importante en deuda financiera, ¿no? Entonces, si trasladamos eso a la economía real, ¿no? Porque al final, como decimos, la economía real, es decir, existen más de 220 millones de pymes en el mundo y es un mercado que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero es un mercado que al final estas vías alternativas de financiación no existen, ¿no? Entonces, al final, nosotros decimos, es decir, nuestro objetivo es financiar el 100% de la deuda de una compañía. Evidentemente no. Nuestro objetivo es el poder financiar proyectos concretos y nosotros siempre recomendamos que exista un equilibrio entre la deuda bancaria y la financiera. Y si hablamos, vamos a hablar del otro lado, ¿no? De la inversión. ¿Qué tipo de proyectos voy a encontrar yo si quiero invertir y entro en vuestra plataforma? Valga la redundancia, sí. Proyectos de economía real. Es decir, ponos algún ejemplo para que nuestros oyentes entiendan un poquito qué encontramos. Claro, es decir, y esto lo comparo con el mercado de deuda, ¿no? Es decir, yo como inversor, cuando compro un bono de Iberdrola, es decir, al final estoy comprando compañía, ¿no? ¿Quién no conoce Iberdrola? Es decir, estoy comprando valor compañía. Pero la trazabilidad de mi inversión, de invirtiendo en ese bono de Iberdrola, desconozco si va para un proyecto en concreto, si va para salarios, para una nueva expansión internacional. Es decir, desconozco la trazabilidad de la inversión. Al final yo me quedo en el propio valor compañía y en el tamaño de la compañía, ¿no? Sí. En nuestro caso, al final, lo que ofrecemos es el poder invertir en un proyecto en concreto, en un proyecto tangible, en un proyecto que al final el inversor entienda, que pueda ver y tocar. Luego, al final, evidentemente, él decidirá si por su propia versión al riesgo, pues si le encaja dentro de su cartera de inversión. Pero ya hablando en proyectos en concreto, ¿no? Por ejemplo, pues el poder invertir en un campo, o mejor dicho, en industria agro. ¿Vale? Por ejemplo, el poder invertir en una finca de producción de almendros sostenibles, el poder invertir en una residencia de mayores con carácter social, el poder invertir al final es, pues como te comentaba, ¿no? Esa tangibilidad del activo, o mejor dicho, del proyecto. Sobre todo, al final lo que queremos también poner en valor un poco la decisión del inversor, ¿no? Como nosotros al final también nos caracterizamos o decimos que somos un mercado transparente entre iguales, es decir, puede invertir un inversor institucional, un family office, un fondo de inversión, pero también puede invertir un inversor no experimentado a partir de 500 euros. Y es eso, es decir, al final el inversor tiene toda la información de ese proyecto y es poner en valor un poco yo invierto o yo decido dónde invertir en algo que yo conozco, ¿no? Tomás, ¿cuál es el importe mínimo de la inversión que podemos hacer? Nosotros no creemos en los límites o las barreras, ¿no? Es decir, como te adelantaba, es decir, desde 500 euros cualquier inversor puede participar en la economía real en cualquier tipo de proyectos que tengamos publicados en la plataforma. ¿Cómo nos describirías el perfil de vuestro inversor? Porque esto sí que es verdad que con la llegada de plataformas digitales, ¿no? Se ha globalizado mucho el mercado de la inversión. ¿Y cómo nos definirías un poquito el perfil de las personas que invierten en vuestros proyectos? Es decir, al final nosotros creemos en la economía colaborativa, es decir, creemos que el tipo de consumo financiero, pues, evidentemente está cambiando. Es decir, yo creo, y sobre todo para definir ese inversor, es un inversor comprometido, un inversor que busca algo más que una rentabilidad, que busca el poder participar, el poder colaborar, el poder hacer realidad un proyecto. Evidentemente, dentro de esa tipología de inversor, pues evidentemente existen tres gamas diferenciales, ¿no? Es decir, pues existe un inversor mucho más institucional que a lo mejor intenta pues cubrir esa parte de poder invertir bajo criterios sostenibles en economía real. Está el inversor más tradicional de banca patrimonial o banca privada, y luego un inversor minorista que, bueno, pues al final busca diversificar o busca hacer un pequeño aterrizaje en un mundo diversificado de inversiones, ¿no? Tomás, a mí me gusta hacer siempre un poquito de historia, ¿no? De todas aquellas empresas, ¿no? que pasan por el programa. Explícanos un poquito de dónde surge esa idea, ¿no? de crear WeCore, dónde se inicia todo este proyecto. Perfecto, te cuento. Además, a mí me encanta, ¿no? Es decir, de hecho, nosotros tenemos un pequeño canal de podcast y ayer nos tocó la grabación y dijimos, oye, pues aprovechando Semana Santa vamos a hacer un podcast de reflexión,
algo más emocional, ¿no? Y contábamos un poco la historia, ¿no? Es decir, al final, ¿de dónde sale Buecor? Pues como te decía anteriormente, es decir, yo estuve trabajando durante más de 15 años en banca corporativa y banca privada. En 2018, al final, yo como siempre decía a todo el mundo, ¿no? Si yo hubiera querido tener una vida estable o cómoda, la verdad es que es decir, yo era un hombre de banco, es decir, mis clientes eran mis amigos, pero es cierto que al final del día yo me preguntaba, quería algo más, ¿no? Es decir, realmente era lo que yo pretendía, ¿no? Bueno, pues finalmente llegué a un acuerdo con mi entidad financiera para poder salir del banco y montar una propia firma de inversión que al final básicamente seguirá haciendo lo mismo, pero que todo gira en torno al cliente, ¿no? Al cliente patrimonial y al cliente corporate, ¿no? En 2019 teníamos nuestra parte patrimonial, pero en 2019 empezamos a detectar cómo nuestros clientes empresas empezaban a tener ciertas dificultades con el acceso al crédito y empezamos a buscar otras fuentes alternativas de financiación, ¿no? Y detectamos cómo el mercado institucional o el inversor más institucional pues cada vez tenía más apetito por bajar, bueno, ellos lo llaman mercado de deuda privada, a nosotros nos gusta llamarlo economía real, ¿no? Empezamos a detectar cómo esos inversores, pues bueno, pues empezamos a canalizar financiaciones de nuestros clientes, ¿no? Claro, al mismo tiempo empezaban a preguntarnos nuestros clientes de patrimonial, oye, que de qué forma ellos podrían invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? El poder invertir pues, en ese campo, en esa finca para producir 300 hectáreas de almendro sostenible o de qué forma podrían invertir, evidentemente, en ese hospital, ¿no? Entonces, claro, ellos nos planteaban, nosotros no tenemos una suma de 1 millón de euros para invertir directamente o para cubrir el 100%, pero, oye, pero si existirá este tipo de mercado donde, pues, evidentemente, yo me plantearía el poder invertir 25, 30, 10.000, ¿no? Y entonces, ante esa tesitura nos planteamos, oye, pues, ¿por qué no creamos una plataforma, una comunidad, un mercado que seamos capaces de seguir haciendo lo mismo, pero que sobre todo abramos o demos acceso a cualquier tipo de inversor, ¿no? Es decir, y que busquemos al final también esos inversores comprometidos que quieran participar en esa economía real, que fomenten ese crecimiento económico sostenible. Y Tomás, ¿cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas, ¿no? que podamos encontrarnos en el mercado? Bueno, a ver, yo más que valor añadido y competencia, ¿no? Es decir, a mí no me gusta llamarlo competencia, es decir, yo creo que como te decía, ¿no? Que el tipo de consumo está cambiando, es decir, a mí me encantaría que hubiésemos o que fuéramos más plataformas, es decir, porque al final sería que estamos haciendo bien las cosas, es decir, yo creo que este tipo de plataformas tiene todo el sentido del mundo, es decir, al final basado en la economía colaborativa. Pero dentro de decir, por diferenciarnos, es decir, si echáramos un vistazo al mercado de este tipo de plataformas, es decir, al final el 60% está enfocado más a startups, vía equity, vía de entrada en capital social. Luego es cierto que dentro de ese 40% del lending o de préstamos participativos, pues digamos que el 80% lo copan 4 grandes plataformas que están mucho más enfocadas a temas inmobiliarios. Y con toda esa información al final, y un poco con lo que te decía al principio, ¿no? Al final dijimos, vamos a crear un mercado no de deuda, sino un mercado de economía real donde se puedan financiar proyectos, ¿no? Proyectos tangibles y que podamos dar acceso a inversores, ¿no? Y entonces, digamos que la propuesta de valor sería, pues del mismo modo que cotiza un bono en el mercado de deuda, pues que podamos instrumentalizar un préstamo de pymes a través de inversores directos, ¿no? Al final lo que favorece la desintermediación financiera y la propia democratización. Tomás, desde ese 2019, ¿no? que detectéis un poco ese cambio de o reempezáis con ese cambio, ¿no? hacia la plataforma que tenéis ahora, a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda esta evolución? Bueno, es decir, 2019 fue, digamos, la parte más empezar a andar. En 2020 fue cuando empezamos ya a desarrollar toda la parte tecnológica y fue cuando llegamos a decir, oye, ¿bajo qué tipo de regulación o cómo nos encorsetamos dentro de la industria financiera? Llegamos al mundo, evidentemente, del crowdfunding y del crowdlending. Sí. Dio justo, además, la casualidad que finales de 2020, en noviembre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, pues articuló un nuevo reglamento
para poder unificar los criterios a nivel Europa, es decir, porque hasta 2020 cada Estado miembro regulaba de una forma distinta. España y Portugal regulaban, se conocían las plataformas de financiación participativa bajo la ley de 2015. Y bueno, y dio la casualidad que bajo ese nuevo reglamento, al final, el sector pasaba a llamarse como proveedores de servicios de financiación participativa, y al final lo que pretendía era unificar los criterios, el poder captar fondos no solamente de tu país de origen, sino además de otros inversores de otros Estados miembros, y además también bajo una única licencia europea, a través de ese pasaporte europeo, el poder realizar una transacción transfronteriza en otro país, ¿no? En nuestro caso, bueno, al final lo que nosotros conocemos es el mercado ibérico, y solicitamos la licencia para España y Portugal, ¿no? Es decir, empezamos en 2020, obtuvimos la licencia en diciembre del año pasado. Te puedo adelantar que fue un camino duro, es decir, yo como les comento a todo el mundo, es decir, porque muchas veces al final, y es verdad, ¿no? Al final, aunque es un sector que nació en el año 2000, es decir, no vio su auge hasta 2008 en el mercado americano y el mercado británico, pero es verdad que en España empezó a andar a partir de 2015, y todavía yo creo que es un mercado desconocido, ¿no? Y al final todo lo desconocido pues genera esa incertidumbre, ¿no? Pero a lo que voy es que al final muchos inversores con los que hablo, ¿no? Y al final, ¿no? Ellos me trasladan que dicen, bueno, es que da la sensación muchas veces que parecen chiringuitos financieros. Oiga, no, chiringuitos financieros no somos, ¿no? Es decir, que al final estamos regulados no solamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino también por la Autoridad Europea de Valores y Mercados Europeos. Es decir, y que para que el supervisor te otorgue una licencia tienes que cubrir y demostrar solvencia, gobernanza, procedimientos. Es decir, hay una serie de infraestructuras que realmente al final demuestran que no somos un chiringuito financiero, ¿no? Entonces, bueno, finalmente conseguimos la licencia en finales del año pasado, y este año hemos comenzado a andar. Salimos con un proyecto, hace varias semanas publicamos otro, y próximamente vamos a publicar más proyectos, ¿no? Al final, nuestro objetivo es hacer crecer la economía colaborativa, es decir, sobre todo hacer ver, es decir, nosotros no somos ni asesores ni recomendamos, es decir, nuestro objetivo es crear ese mercado transparente, ese mercado donde podamos dar acceso directo a un proyecto en concreto, que el inversor tenga acceso a toda la información del proyecto, a la información de la empresa, es decir, incluso todos los proyectos, o mejor dicho, es decir, las financiaciones se instrumentalizan a través de préstamos. Sí. Todos los préstamos están respaldados por garantías o colateralizados por una garantía, generalmente hipotecaria. Y al final es eso, es decir, es el poder ofrecer toda esa información al inversor para que el inversor, pues, él mismo decida realmente, oye, pues como si quiere participar o no. Y buscamos inversores comprometidos. Y ahora ya termino y te dejo, ¿no? Te dejo que me sigas trasladando cuestiones. Es decir, otra de las cuestiones que nosotros planteamos cuando empezamos a desarrollar la propia plataforma, ¿no? Es decir, por un lado teníamos la opción de poder ser, además de plataforma, ser entidad de pagos, ¿no? Es decir, pero para nosotros nos parecía una cuestión de transparencia, una cuestión de, yo creo que tenía todo el sentido el poder separar lo que era entidad de pagos y plataforma, ¿no? Entonces, nosotros por detrás tenemos una entidad de pagos que es una entidad francesa, Lemonway. O sea, aquí en España tenemos una cuenta a través de BNP, y es eso, ¿no? Es decir, al final el objetivo es un poco el poder ser transparentes, ¿no? Es decir, y luego, bueno, no sé qué más que poder contarte. ¿Cuáles son los sectores, hablando de este tipo de inversión, cuáles son los sectores prioritarios para la inversión basada en economía real y por qué estos sectores en concreto? Bueno, a ver, si hablamos de qué sectores nos gustan más, pues evidentemente nos gusta más el tema salud, tema agro, parte de infraestructura, pero al final lo que buscamos son proyectos concretos, ¿no? Proyectos que de alguna forma apuesten por la teoría del cambio. Si hablamos de un proyecto en concreto, pues tuvimos un proyecto que era un tema de agroindustria, una compañía pues que evidentemente cumplía con esa teoría del cambio, ¿no? Que al final, tecnología aplicada al campo, pues reducía el consumo de agua en un 70%, reducía el consumo de pesticidas en más de un 50%, pues tipología de ese proyecto. Es decir, puede haber sectores, pues evidentemente, es decir, el sector inmobiliario entendemos que no es nuestro sector favorito, porque entendemos que existen otro tipo de plataformas más especializadas en el inmobiliario, pero por ejemplo tenemos un proyecto publicado
pues que el subyacente es inmobiliario, pero es verdad que es una construcción sostenible con respeto al medio ambiente, pues que evidentemente hemos decidido apostar por él y publicarlo en nuestra plataforma pues para dar acceso a inversores que puedan entrar en el proyecto, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando este tipo de inversiones? Yo creo que cada vez tiene más sentido. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo que en Europa no es que lleguemos tarde, pero sí que es cierto, ¿no? Es decir, yo lo comparo con el uso de las tarjetas de crédito. Es decir, cuando en el año 2000 tú puedes pagar un café en Estados Unidos con una tarjeta, pues aquí en España llegó tarde, ¿no? Es decir, pues yo creo que ese modelo cada vez se va afianzando más. Es decir, al final yo creo que las personas nos estamos volviendo más autodidactas, nos gusta el poder tener ese acceso a la libre información, el poder al final poner en valor mis decisiones. Es decir, no quita que sea sustitutivo frente a otro tipo de mercados. Evidentemente, el mercado financiero, el mercado tradicional, tiene que seguir funcionando. Es decir, el 90% es el mercado que de verdad tiene que seguir funcionando. Pero al final, nosotros al final, no solamente WeCore, sino el sector en general, venimos para ofrecer alternativas reales, alternativas para poder financiar, para que se hagan proyectos adelante y alternativas tangibles para que inversores pues puedan invertir, ¿no? Y una cosa que antes se me había olvidado comentarte, es decir, cuando te comentaba lo de la entidad de pagos, otra de las cosas que también nosotros nos planteábamos, es decir, también tenemos la opción de poder crear un mercado secundario, ¿no? Un mercado secundario, al final está la primera emisión donde el inversor entra, invierte en el proyecto se financia y luego pues tenemos la opción de crear un mercado paralelo donde ese inversor que ha entrado en un momento determinado pues pudiera tener liquidez y poder tener una contraparte para poder ser un tercero, ¿no? Nosotros al final pensamos que, es decir, no es que no creamos en el mercado secundario, porque el mercado secundario debe existir en un mercado financiero, porque dota de liquidez, pero en nuestro caso, al final, nuestro objetivo es que el proyecto salga adelante. Es decir, nosotros lo que queremos, es decir, al igual que exigimos que al promotor que se comprometa con el proyecto, es decir, que arriesgue, que ponga su patrimonio, es decir, que el promotor crea, también queremos que el inversor crea en el proyecto. Es decir, nosotros no queremos inversores especuladores, o es decir, al final el objetivo evidentemente está la parte económica o la parte rentable, pero también está la parte emocional y la parte de contribuir en el crecimiento económico, ¿no?, de ese proyecto. Tomás, ya para ir finalizando y centrándonos en WeCore, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Nuestros próximos objetivos es hacer crecer la economía colaborativa. Es decir, evidentemente, ni nos queremos comparar con otro tipo de plataformas. Es decir, tenemos muy marcada nuestra hoja de ruta. Es decir, al final, a mí me preguntan en muchos foros cuando me dicen ¿cuál sería el mayor éxito de WeCore? Pues evidentemente el mayor éxito de WeCore es que dar acceso en cada proyecto pues a muchas personas, ¿no? Muchas personas. Es decir, al final lo que queremos es decir, para mí ese será el éxito. Es decir, de nada me sirve financiar este año 30 proyectos valorados en 25 millones de euros si al final se han financiado a través de un inversor, ¿no? Es decir, al final, ¿de qué me sirve haber dado acceso o haber desarrollado una plataforma si sigo haciendo lo mismo que hace 4 años? Lo que queremos al final es dar acceso a más gente, ¿no? Queremos al final, pues esos inversores comprometidos que vean la realidad y que busquen pues algo más, ¿no? Es decir, lo que queremos es, pues sobre todo, y lo que estamos trabajando cada día es el poder dar acceso a cuanta más gente mejor, ¿no? Tomás, ahora sí, antes de finalizar, recuérdanos vuestra página web para aquellas personas que quieran más información, que puedan ver vuestros proyectos o que quieran contactar con vosotros. Bueno, nuestra página web es www.buecor.com, Buecor sin la diéresis. Y nada, si nos pueden decir, ahí tenemos todos los datos de contacto, nos pueden escribir directamente, nosotros estamos encantados. Como decimos, nosotros estamos para ayudar y para contestarlas. Es más, nos gustan las cuestiones negativas porque así, pues muchas veces, pues oye, no todo solamente va a ser bueno, ¿no? Es decir, nosotros pretendemos mejorar cada día y hacer crecer la comunidad. Y ya simplemente para terminar, lo que decimos, ¿no? Que si vuestros oyentes, hay oyentes que están escuchando, inversores que buscan algo más que una rentabilidad, pues que le echen un vistazo a WeCore, porque probablemente WeCore sea su sitio. Pues Tomás, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de eso, de financiación y de inversiones en economía real. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Adiós. Un saludo. Adiós.
Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.